Iniciamos hoy un análisis en profundidad, basado en los materiales que hemos compartido, y nos vamos a centrar en una figura papal del siglo VII que, bueno, sigue dando que hablar, Honorio I. Efectivamente, el Papa número 70, si no recuerdo mal, ¿verdad? Ocupando la sede de Roma entre el 625 y el 638. Eso es, un periodo relativamente corto, la verdad, pero muy intenso y con ecos que llegan hasta hoy. Y es que estamos en una época de transición, crucial. El Imperio Romano de Occidente ya es historia. Claro, pero Bizancio, Constantinopla, sigue siendo una potencia cultural, política, aunque ya con mucha presión. Muchísima. Y además, en Oriente Medio, el Islam emergiendo con una fuerza tremenda, cambiando todo el mapa. Totalmente. Y mientras, en Europa occidental, pues los reinos germánicos, visigodos aquí, francos allá. Y en medio de todo de ese torbellino, llega al papado Honorio I. Los documentos lo pintan como un romano de buena familia, ¿no? Formado en la tradición de Gregorio Magno. Sí, una formación sólida, un hombre conocido por su piedad, su interés en seguir la labor de sus predecesores, la misión en Inglaterra, restaurar iglesias en Roma. Parecía que su elección iba a traer un pontificado, digamos, de orden, caridad, buscar la concordia. Sí, el perfil era ese, el de un pastor centrado en la unidad, en la buena gestión. Pero, claro, su pontificado quedó marcado a fuego por una controversia teológica, complejísima. Que puso a prueba no solo su prudencia, sino la idea misma de Cristo y la autoridad del Papa. Exacto. Nuestro objetivo hoy es precisamente ese, desentrañar esa historia, entender el contexto, la disputa en sí, el monotelismo, qué hizo Honorio, qué no hizo, las consecuencias, y qué lecciones, según los textos, sacó la Iglesia de todo aquello. Pues vamos a ello. Empecemos por el origen del problema, porque Honorio hereda una situación doctrinal ya delicada. ¿A qué te refieres? ¿Cuál era el caldo de cultivo? Pues todo viene, como señalan las fuentes, del concilio de Calcedonia en el 451. Un concilio clave. El que definió la doctrina sobre Cristo, ¿no? Una persona divina, dos naturalezas completas, divina y humana. Eso es. Unidas sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Una fórmula muy precisa, muy equilibrada, pero que exigía entenderla bien. Y parece que no todos la compraron. Pues no. Sobre todo en Oriente, Siria, Egipto. Había una corriente monofisita muy fuerte que tendía a ver la divinidad de Cristo tan potente que casi borraba su humanidad. Claro. Para ellos, hablar de dos naturalezas después de la unión sonaba peligrosísimo, casi a nestorianismo, que ya se había condenado por dividir a Cristo. Entiendo. Calcedonia intentó el equilibrio, pero no consiguió unir a todos. No lo consiguió. Y entonces, ¿cómo surge el monotelismo? Pues como un intento de compromiso, una vía intermedia para atraer a los monofisitas más moderados de vuelta a la comunión. ¿Una idea de quién? Principalmente del patriarca Sergio de Constantinopla, y con el apoyo del emperador Heracleo, que claro, veía la unidad religiosa como fundamental para la estabilidad del imperio. Lógico, con los persas y los árabes apretando. Exacto. ¿Y en qué consistía esa fórmula de compromiso? El monotelismo. Pues la idea monofilitos 1 de lema, voluntad, era: vale, aceptamos las dos naturalezas de Calcedonia, divina y humana. Pero en Cristo hay una sola voluntad y una sola forma de actuar. Una operación divino-humana. O sea, la voluntad divina movía a la humana. Algo así. Donde la voluntad divina era la que mandaba, la que movía todo. Parecía ingenioso, ¿sabes? Mantenía las dos naturalezas, pero ofrecía esa unidad de acción que podía sonar bien a los que temían la división. Podría parecer un matiz, ¿no? Una cosa de teólogos. Pero los documentos insisten. Las implicaciones eran enormes. ¿Por qué? Porque iba al corazón de la salvación. A ver, si Cristo no tiene una voluntad humana real, autónoma, libre, aunque esté unida perfectamente a la divina. Entonces, su humanidad no es completa. Le falta algo esencial. Exacto. Y si su humanidad no es íntegra, no puede redimir la nuestra íntegramente. La idea cristiana es que el Verbo asumió todo lo humano menos el pecado para sanarlo. Entiendo perfectamente. La obediencia de Cristo al Padre, ese no se haga mi voluntad sino la tuya en Getsemaní, perdería su valor si no fuera una voluntad humana real la que obedece.
Justo eso. Como dicen los textos, negar la voluntad humana es casi negar el valor de su obediencia. Si solo actuaba por una voluntad divina, su sí al Padre no es un acto humano libre que repara la desobediencia de Adán. Sería casi automático. Vacía el drama de la redención, claro. Totalmente. Y aquí entra Honorio. Sergio le escribe, buscando apoyo, el sello de Roma, que siempre tenía peso doctrinal. ¿Y cómo reacciona el Papa? Pues Honorio responde con 2 cartas, que son el quid de la cuestión. Y su respuesta está guiada, se ve claro en los textos, por una intención pastoral: evitar otro cisma como fuera. Quería paz. Quería paz. Veía la disputa sobre una o 2 voluntades como, bueno, como una vana discusión de gramáticos, algo peligroso que podía liar más que aclarar. ¿Y qué propuso entonces? ¿Callarse? Básicamente, aconseja a Sergio no usar ninguna de las 2 fórmulas, ni una voluntad, que sonaba monofisita, ni 2 voluntades, que temía que sonara a nestoriano, a voluntades opuestas. O sea, centrarse en que es un solo Cristo el que actúa, y punto. Eso, su lema parecía ser: unidad en lo esencial y evitemos fórmulas nuevas que dividan. Apaciguar, no definir dogmáticamente. Una estrategia de silencio prudencial, se podría decir. Paz por encima de la precisión teológica en un punto que él veía secundario o arriesgado. Exacto. Su enfoque fue práctico, pastoral, no especulativo. Quería mantener la comunión con Constantinopla, pero, y aquí está el problema, esa decisión tuvo consecuencias nefastas. ¿Cuáles? Pues que al no condenar claramente la fórmula de Sergio, la de una voluntad, y al pedir que no se hablara tampoco de 2, su respuesta se interpretó, sobre todo en Oriente, como un sí tácito. Como una aprobación velada. Claro, Sergio usó la carta de Honorio como un aval de Roma. La ambigüedad del Papa, aunque viniera de un buen deseo de paz, permitió que el error se extendiera con aparente respaldo papal. Es la lección de siempre sobre la ambigüedad desde la autoridad. A veces el silencio es peor. Exactamente. Hay una frase en los textos muy buena: el silencio del pastor puede ser confundido con la voz del error. La intención de Honorio pudo ser buena, la unidad, pero falló en el juicio sobre los medios, subestimó el lío doctrinal. Honorio muere en el 638. ¿Se calma la cosa entonces? ¿Qué va? Todo lo contrario, el monotelismo coge aún más fuerza, sobre todo con el apoyo del emperador. Ese mismo año, Heraclio saca un edicto, la Éctesis. ¿Y qué decía? Pues imponía oficialmente la doctrina de la única voluntad en todo el imperio. Unidad religiosa por decreto, inspirado por Sergio, claro. ¿Y el resto de la Iglesia? Occidente. La Éctesis provocó una resistencia fuerte. Los papas que sucedieron a Honorio, aunque al principio con dificultades, empezaron a marcar distancias y a condenar el monotelismo. Y surgen figuras como San Martín I y sobre todo San Máximo el Confesor. Máximo. Él fue el gran defensor de las 2 voluntades. Argumentó con una profundidad increíble porque eran esenciales para la fe y la salvación. Y sufrió muchísimo por ello, ¿verdad? Muchísimo. Defendió que negar la voluntad humana era negar la humanidad real de Cristo. Y por enfrentarse al poder imperial lo exiliaron, lo torturaron, le cortaron la lengua y la mano derecha para que no hablara ni escribiera. Murió por los malos tratos. Un testimonio tremendo. Qué contraste con la actitud, prudente, quizá demasiado, de Honorio. Desde luego, la resistencia de gente como Martín I, que también murió exiliado, y Máximo, mantuvo viva la fe de Calcedonia. Al final, la situación política cambió y se pudo convocar un concilio para zanjar el tema. El tercer concilio de Constantinopla, 680-681. ¿Qué decidió? Ese concilio, el Sexto Ecuménico, fue la victoria definitiva de las 2 voluntades. Los obispos estudiaron todo a fondo, escritura, tradición, y definieron solemnemente: en Cristo hay 2 voluntades naturales y 2 operaciones naturales, divina y humana. ¿Y cómo quedaban? Sin división, sin cambio, sin separación, sin confusión. Actuando juntas, en armonía perfecta, con la humana siguiendo libremente a la divina. Una clarificación de Calcedonia aplicada a la voluntad. Y aquí viene el punto más delicado. ¿Qué pasó con Honorio I en este concilio? Pues que durante las sesiones se leyeron las cartas entre Sergio y Honorio. Y los obispos condenaron a Sergio y a otros patriarcas orientales como herejes monotelitas. Y
sorprendentemente, incluyeron a Honorio I en la lista de condenados. ¿Lo condenaron como hereje? ¿Por enseñar monotelismo? Aquí el matiz es clave, y lo subrayan las fuentes y la Iglesia después. La condena no dice exactamente que él enseñara la herejía personalmente como doctrina suya. Entonces, ¿por qué lo condenan? Lo anatematizan junto a los herejes porque, con su silencio y sus cartas ambiguas, siguió en todo la mente de Sergio o confirmó su impía doctrina, o porque permitió que fuera manchada la fe inmaculada. La idea es que fue negligente. Negligente en su deber como papa de combatir el error, de confirmar a los demás en la fe correcta. Eso es, una condena por omisión culpable, por no apagar el fuego cuando debía y podía. Una condena por negligencia grave en su cargo, más que por herejía formal personal. ¿Y cómo se interpretó esto después, pensando en la infalibilidad papal y todo eso? Exacto. La interpretación que quedó, sobre todo después del Vaticano I en el siglo XIX, es que la condena a Honorio se refiere a un fallo personal suyo, en su juicio, en su labor pastoral, no a un acto de enseñanza doctrinal ex cátedra. O sea, no estaba definiendo un dogma para toda la Iglesia en esas cartas. Claro. Ex cátedra es cuando el Papa habla como pastor supremo y define una doctrina de fe o moral para todos. Se entiende que las cartas a Sergio eran magisterio ordinario, gobierno pastoral. Ahí no tenía esa asistencia especial de la infalibilidad. Así que, paradójicamente, este caso sirvió para entender mejor los límites de la autoridad papal, la diferencia entre la persona del Papa, que puede fallar, y la asistencia divina al magisterio en momentos muy concretos. Justamente, los textos lo ven como parte de la pedagogía divina. Muestran cómo la Iglesia aprende y clarifica su fe con el tiempo, incluso a través de las debilidades o errores de juicio de sus miembros, Papa incluido. La fe de la Iglesia no se vino abajo por Honorio. No, al contrario, llevó a entender mejor a Cristo y también a la propia Iglesia, al papado. Y es importante también, como dicen los documentos, no quedarnos solo con la controversia. Hablábamos al principio de su lado pastoral. Cierto. Cierto. Más allá de este lío monotelita, las fuentes destacan otras cosas. Se preocupó por la liturgia, por la belleza del culto, restauró iglesias en Roma, San Pedro, Santa Inés. Continuó la misión en Inglaterra, ¿no? Mandó a San Virino. Sí, mantuvo contacto con Hispania, Irlanda. Se esforzó por mantener puentes con Oriente, aunque bueno, en este caso concreto de la doctrina, sus esfuerzos por la unidad no funcionaron bien. Era un hombre de su tiempo, con fe, con deseo de paz. Sí, una fe que los textos llaman profunda y sencilla, un deseo sincero de reconciliación. Y es paradójico que su gran deseo, la unidad, fuera lo que le llevó a la decisión que más problemas le trajo. Totalmente. El amor por la paz, por la comunión, una virtud que, mal gestionada en ese momento doctrinal tan fino, se volvió en su contra. Hay una frase que citan los materiales. Es más fácil defender la verdad que curar la división que deja su disputa. Muy buena frase. Honorio intentó evitar la disputa, pero al hacerlo comprometió la claridad de la verdad en algo esencial. Su caso es una lección constante sobre esa tensión entre caridad y verdad, prudencia y firmeza. Y como decíamos antes, la controversia obligó a profundizar en algo clave. ¿Cómo nos salva Cristo? Exacto. Al tener que defender que Cristo tenía una voluntad humana real, gente como Máximo el Confesor ayudaron a todos a entender mejor que la redención no es magia, es un drama de obediencia libre. Cristo nos salva asumiendo nuestra humanidad entera, con su voluntad y sometiéndola al Padre. Eso es, esa obediencia humana, hasta la cruz, repara nuestra desobediencia. La herejía monotelita, al negarlo, provocó una defensa más clara y profunda de esa humanidad completa. Así que Honorio I, el Papa del Silencio y la Unidad, nos deja un legado complejo, difícil de etiquetar. Representa esa encrucijada, ¿no?, entre querer la paz y tener que mantener la claridad doctrinal. Entre la compasión y la responsabilidad. Una advertencia sobre los riesgos de la ambigüedad, del silencio, cuando hay algo importante en juego. Sí. Pero también desde la visión de fe de los documentos, un recordatorio de que la Iglesia camina en la historia, aprende, se purifica, guiada por el Espíritu Santo a pesar de las fragilidades humanas, incluso las del Papa. La tensión sigue ahí. La paz sin verdad es apariencia, pero la verdad sin caridad es violencia. Encontrar el equilibrio. Es el desafío constante. 7. Con un deseo sincero de unidad.
pero cuya gestión de una disputa teológica muy complicada acabó siendo, bueno, problemática. Sí, y le llevó a esa condena conciliar por negligencia. Su historia ilustra muy bien esa tensión de la autoridad espiritual. Cuidar la comunión sin aguar la verdad. Ejercer la prudencia sin caer en una ambigüedad que haga daño. Exacto. Y el caso Honorio, al final, no debilitó la fe, sino que ayudó a reflexionar más sobre la humanidad de Cristo, que es clave para salvarnos, y sobre qué significa y qué no significa el ministerio papal. Ayudó a distinguir el fallo personal de la infalibilidad doctrinal. Nos recuerda que la historia de la fe no es un camino de perfección humana, sino de Dios actuando a través de personas, con sus luces y sus sombras. Su pontificado se convierte en una lección sobre la necesidad de unir la valentía por la verdad con la caridad por la unidad. Y quizá una reflexión final que surge de todo esto. En nuestra vida, en el trabajo, en lo personal, cuando un silencio, que busca ser prudente, pacificador, cruza la línea y se convierte sin querer en consentir un error, una injusticia. Es una pregunta muy buena. ¿Cómo saber cuándo hay que hablar claro aunque se líe por ser fiel a lo que uno cree importante? Una pregunta que viene del siglo VII, pero que resuena hoy, ¿verdad? Totalmente de actualidad.